Adrián, bienvenido al canal, compañero. Un gusto tenerte aquí. Hola, buenas tardes. Encantado. Deseando escucharte cómo está la economía china en el contexto global. Bueno, muchas cosas para decir aquí. En primer lugar, el mundo está globalizado y por desgracia lo vamos desglobalizando cuando esa globalización no nos interesa tanto o parece que no somos tan ganadores como lo éramos cuando sí la proponíamos. Hemos pasado de que Estados Unidos liderara esa globalización a que la esté liderando China, quizá por eso ya no nos interesa tanto. Y el tema de Taiwán, pues bueno, es históricamente podríamos remontarnos al porqué de la existencia de esa isla como territorio diferente a lo que es la China continental, pero básicamente, bueno, es un problema sin solución, es un problema, tanto la China continental como Taiwán, los dos se reconocen como la única y auténtica China. Por tanto, no es que Taiwán quiera ser un país independiente, es que quiere dominar todo el continente, igual que el continente, digamos la China continental, quiere dominar a Taiwán. Entonces es un problema sin solución que por desgracia se va a solucionar por la ley del más fuerte, que es como los seres humanos hemos desafortunadamente solucionado los problemas a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, en algún momento Taiwán y China tenían las fuerzas equilibradas, sobre todo en los primeros minutos de partido, en el año 49, pero hoy en día el desequilibrio es enorme. Taiwán sobrevive gracias al apoyo estadounidense y a la vez es víctima del chantaje de ese apoyo, lo que lo hace desafiar cada vez más a China para no perder ese apoyo americano. Entonces, yo creo que China y Taiwán vivirían perfectamente felices con el status quo actual, pero nos vemos obligados, quiero decir, desde Taiwán, a ir provocando a China, como digo, para no perder ese apoyo americano. Esa provocación los chinos la sobreactúan y sobrereaccionan para buscar excusas para acabar adueñándose de la isla. Entonces estamos todos contribuyendo a que pase algo allí cuando el escenario ideal sería que no pasara nada. Pues me alegra esa primera toma de contacto, ¿no? Realista, ¿no? Sobre el asunto. Y al margen de lo de Taiwán, que hombre, es un factor que nunca se puede desdeñar, pero ¿cómo estás viendo la evolución de la economía china en los últimos años? Me gustaría ese análisis, porque tú hablábamos el otro día por teléfono, China era un país cuando yo fui y China es otro país ahora, ¿no? Me gustaría esa evolución. ¿Es ya esa primera potencia económica como muchos la consideran actualmente? Sí, bueno, en términos de PIB ajustado por paridad de compra, que yo creo que es el dato correcto, es ya la primera economía del mundo desde hace muchísimos años. En términos de PIB nominal, es la segunda y será la primera en X años, eso es indiferente. Y en términos de PIB per cápita, incluso tanto si lo ajustamos o no por paridad de compra, todavía está muy lejos. Según los datos occidentales, yo suelo decir que los occidentales creamos términos que nos sirven para medir nuestra economía, pero que hacen aguas intentando medir economías muy diferentes a las nuestras. Y probablemente la economía más diferente a la nuestra sea China. Y, y no acaban de reflejar la realidad los datos con los que intentamos entender China, ¿no? Como mínimo desde dentro. A mí me acusan mucho de decir, es que claro, tú hablas desde tu experiencia y desdeñas los datos, pero no es tanto eso, sino intentar buscar esa confluencia entre datos que puedan ayudarnos a medir China y la realidad que vemos todos los días, ¿no? Que muchas veces no se corresponde con esos datos. Entonces, sí, yo te decía que cuando yo llegué a China era un país, entre comillas, tercermundista. El problema de China es, el problema, digamos, la casuística de China es su evolución a una velocidad meteórica. Entonces, desde el año 2006 que yo llegué hasta hoy, pues hemos pasado de un país tercermundista, como decimos, la primera potencia del mundo prácticamente a todos los niveles, ¿no? No entro en el nivel militar porque no es como los chinos ven el mundo. Entonces, muchas veces decimos, no, la primera potencia es la que tiene más bombas atómicas o la que controla más militarmente. Bueno, los chinos no lo ven así. No es su forma de actuar y, por tanto, ellos crecen a base de comercio. Y hoy en día es el primer exportador del mundo, el segundo mayor importador del mundo. Si no son el mayor importador del mundo es por la cantidad de productos que producen ellos mismos para autoconsumo, pero son el mayor socio comercial del mundo con muchísima diferencia sobre el segundo.
Entonces, es la mayor potencia comercial. Yo soy un hombre de negocios, yo me dedico al comercio y es la capa de entendimiento que me gusta observar con más precisión y desde ese punto China no tiene rival. Es cierto que cuando yo llegué era una China mucho más libre, podríamos decir incluso anárquica en muchos sentidos, y al contrario de lo que nos dice mucha gente, ¿no? La gente piensa, porque ha empezado a descubrir China ahora, y entonces piensa que venimos de un comunismo muy, muy cerrado y que China poco a poco se va abriendo y va permitiendo libertades. No, no, es completamente equivocada esa aproximación. China fue ese país cerrado hasta el año 79, a partir de ahí se produce una de las aperturas más brutales, uno de los cambios más brutales que ha vivido cualquier país en cualquier momento de la historia. Se pasa a una apertura total a nivel comercial. Solo se mantiene, digamos, la rigidez a nivel de libertades individuales, pero no a nivel económico. Y lo que vi yo desde que llegué es un país extraordinariamente libre que se iba cerrando. Es decir, no es un país cerrado que se abre, es un país abierto que se cierra. Entonces, cada vez se va cerrando más, en parte por las propias casuísticas internas, por los propios ideales internos, en parte porque se han ido enriqueciendo. Entonces, cuando un país se enriquece, empieza a regular, empieza a no permitir cosas que le fueron muy bien para enriquecerse, y a partir de ahí, pues, se van acabando las oportunidades, se van cerrando, van llegando menos inversiones, va habiendo menos nichos donde colocar ese dinero. Yo solía decir que en China era un lugar donde le pegabas una patada a una piedra y crecía una flor. Es decir, era un lugar donde ponías $1 y te llovían 100, ¿no? Muy fácilmente. Hoy en día ya no es así porque obviamente la economía ha madurado y también, ya no solo hay, digamos, argumentos endógenos, sino exógenos. Es decir, China se ha vuelto de ser un país semidesconocido que no le importaba a nadie a ser una amenaza, o así lo consideran, por ejemplo, desde la OTAN, y por tanto se ha acribillado a China desde la prensa, desde muchos lugares, para intentar minar ese crecimiento. Y eso también, obviamente, además de ese enriquecimiento que va reduciendo las oportunidades y va reduciendo el crecimiento futuro, hay ataques desde fuera lógicos, desde el punto de vista geopolítico, que han minado ese crecimiento futuro, ¿no? Pues me parece muy interesante y te estaba escuchando atentamente porque era lo que estabas comentando viene a colación de lo que te iba a preguntar, ¿no? Yo cuando preparaba esta entrevista, con mucho agrado y para mí es un honor tenerte aquí por todo lo que sé que has luchado para montar negocios en China, pero yo te quería preguntar ese estigma o esa mala prensa que ha tenido la economía china en los medios occidentales, ¿no? ¿Tú crees que está justificada? ¿Es un poquito de ponerle la zancadilla? No sé, yo creo que un poco exagerada, ¿no? Pero quiero escuchar tu opinión. Sí, yo aquí siempre aplico el principio de Hanlon de no atribuyas a la maldad lo que pueda ser explicado por la estupidez, porque en parte la prensa lo que nos vende es impactos, ¿no? Necesitan tenernos atados a la pantalla o al periódico o a lo que sea. Decía un periodista en España que no nos equivoquemos, programación es todo lo que colocas entre dos bloques de anuncios. Ya está. Nosotros pensamos al revés, pensamos que hay, digamos que lo importante es la programación y los bloques de anuncios interrumpen esa programación. No. Hay anuncios y los interrumpimos con programación, que es lo que hace que nuestro público esté atado a la pantalla, ¿no? Entonces tenemos que darles impactos, ¿no? Si les decimos China va bien o China va normal, eso no aporta nada, eso no mantiene atado a la pantalla a nadie. Pero si les hablamos de que China va a conquistar el mundo y que son peligrosísimos, o por el otro lado, que China se hunde y esto va a ser una hecatombe, ahí sí los tenemos ligados a la pantalla, ¿no? Entonces yo creo que es en parte el negocio de la prensa. Es explicar cosas en los dos extremos, ¿no? Yo esto lo denomino sinofrenia, ¿no? Por un lado van a conquistar el mundo y por otro lado van a implosionar porque son un desastre, porque hay 1000 burbujas, porque nadie ya cree en el gobierno chino, etcétera, ¿no? Bueno, nos tienen que dar todo ese tipo de noticias para impactarnos continuamente, y yo creo que la mayor parte de esas noticias, no creo, soy totalmente consciente de que son falsas, son absolutamente falsas. Y el problema es que muchas veces son falsas por error, como decía, más por desinformación que por maldad. Porque, por un lado, el gobierno chino es muy, muy celoso de la información y es muy hermético en muchas ocasiones. Y, por otro lado, la prensa internacional, todos los datos que no le da, se los inventa. Entonces, es mucho más peligrosa la imaginación que la realidad, ¿no?
y la imaginación que tenemos los occidentales para describir un mundo desconocido, pues imagínate, ¿no? En la Edad Media nos venían, no sé, comerciantes y nos decían que más allá de los Pirineos había gente con 3 cabezas. Bueno, pues el que no había salido nunca del pueblo, pues se lo creía porque era algo desconocido, ¿no? Hoy en día yo muchas veces digo, los chinos tienen un firewall por culpa de su gobierno, es decir, no se pueden informar muchas veces de lo que ocurre fuera, pero nosotros tenemos un firewall mucho peor hacia China y mucho peor porque nos lo hemos autoimpuesto, es decir, nadie nos lo ha impuesto, tenemos expatriados o tenemos comerciantes que están en China, como yo mismo, que te pueden explicar la realidad, pero en cambio nos cerramos y decidimos creernos lo que nos dicen una serie de personas que jamás han estado en China o que han estado 3 fines de semana o que han estado y tienen unos intereses concretos en su línea periodística de su medio, ¿no? Entonces, ahí yo creo que somos bastante más culpables que los chinos, que los pobres no tienen culpa de tener las limitaciones que tienen. Nosotros, digamos, sí que podríamos, pensábamos que con Internet libre, con la prensa libre y con todo esto se democratizaría la información y lo que nos hemos vuelto es mucho más radicales, buscando esa cámara de eco, de sesgo de autoconfirmación, etcétera, ¿no? Pues me parece muy interesante lo que comentas y bueno, pues tú mejor que nadie lo sabes que estás en los dos sitios, ¿no? En las dos vertientes de la noticia. Y bueno, saludo a todos los que nos están viendo. Yo también decir que aquí un poquito de publicidad, que Adrián tiene su propio canal de YouTube, que tanto si lo estáis viendo ahora en Twitch como si lo vais a ver mañana en YouTube, pues aquí tenéis las direcciones de su canal de YouTube. Después, de todas formas, mañana pondremos los enlaces para que no os perdáis ni nada y podáis ver sus vídeos, que a mí la verdad es que me han encantado, como he dicho al principio. Ha sido uno de los descubrimientos de este año en YouTube, que te descubrí, por cierto, Adrián, con el tema de la ruta del Ártico, que ahora la tocaremos más en profundidad, pero unos vídeos con un trabajo detrás bastante grande. Me imagino que tendrás bastante ayuda para realizarlos, ¿no? Sí, bueno, básicamente somos dos en el equipo. Álvaro, que nunca me canso de felicitarlo porque es iba a decir mi mano derecha, no, yo creo que yo soy su mano derecha. Él es el artífice de que todo esto salga y salga de esta manera. Yo solo pongo mi cara, que no aporta mucho, la verdad. Y bueno, mi experiencia, ¿no? Mi experiencia en China, que es lo que cuento básicamente en los vídeos. Justamente el de la ruta ártica no habla de mis experiencias, lo que he investigado es un poquito las situaciones que van a dar en el futuro cuando esa ruta sea navegable, aunque no sé si me estoy avanzando, pero bueno. Pero eso lo combino un poquito con mi análisis desde China, que es muy diferente al análisis que se hace, como digo, desde la prensa occidental continuamente sobre las acciones de China, intentando ser lo más objetivo que puedo, ¿no? Pues yo, pues reitero, recomendado el canal y quien quiera información con datos, puntualizaciones, un desarrollo también analítico, yo creo que bastante profuso, pues ya tenéis en la pantalla el canal del compañero. Y sigamos en el siguiente punto. Hemos hablado un poquito de la trayectoria de China, pero a mí me gustaría también parar en el momento actual, ¿no? Porque estamos viendo un conjunto de la economía un poco convulsa, con inflaciones yo creo que en la mayor parte de los países, y parece ser que la economía china está empezando a desacelerarse. No visto lo que hemos visto hoy en Europa y lo que estamos viendo últimamente, una desaceleración no parecería un mal muy grande, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo está la economía china actualmente con las políticas de cero COVID que parece que la están dañando mucho? ¿Cómo está la situación actualmente, Adrián? A ver, aquí hay dos formas de verlo, ¿no? Y me suelen criticar mucho por ser demasiado positivo, parece que sea un promotor de China, y lo que intento es explicar un contrapunto, ¿no? Por un lado podemos decir China va muy bien porque va mucho mejor que el resto de países si hacemos una comparativa. El ser humano funciona por comparativas, ¿no? Si en la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿cómo iba un país de Europa, aunque no estuviera metido en la guerra? Pues estaría sufriendo los daños colaterales de la guerra o se estaría beneficiando de los daños colaterales de la guerra. Es decir, es muy difícil analizar un país por separado como si su realidad estuviera completamente alejada, fuera un compartimento estanco, ¿no? Entonces, comparado con el resto de países, China va muy bien. China va extraordinariamente bien.
comparado con la China de hace 10 años, China va fatal. Entonces, vamos a buscar ese punto donde podamos entender cómo va China realmente. Y yo lo que explico es, China ha vivido la mejor pandemia del planeta. Durante 2020 y 2021 ha sido un festival. Wuhan duró 76 días y después de esto se abrió 76 días. Y hablamos de que en Occidente ha durado la pandemia 2 años y pico y aún estamos dando coletazos. A partir de ahí me critican mucho también a otros extranjeros que viven en China porque dicen esto no es cierto porque lo estamos pasando fatal. Sí, lo estamos pasando fatal en 2022. Es decir, China ha descubierto la pandemia, China ha descubierto el COVID en 2022. 2020 y 2021 ha sido, salvo Wuhan y algunos núcleos que también se cerraron, núcleos relativamente sin importancia, China vivió abierta. No había infectados, no había muertos, no había prácticamente nada, a pesar de que nos salían las imágenes por la tele de los ejércitos de gente testeando y todo lo demás. Curiosamente, a pesar de esos testeos masivos, porque es verdad que cuando había 50 casos en una ciudad, se cerraba la provincia entera y se testeaba, si era la ciudad, se testeaba a 15 millones de personas en 48 horas, o si era la provincia entera, pues se cerraban a 80 millones de personas aún así. Con esas imágenes tan espectaculares que vemos, China es el país que menos ha testeado por habitante hasta 2022, con muchísima diferencia. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Testear a los posibles infectados. Bueno, esto es una estrategia científica que habla de separar a los infectados y de cuarentenar a los posibles enfermos, no cuarentenar al país entero, que es lo que hemos hecho en Occidente, ¿no? Entonces, esto le ha servido a China para que la mayor parte de los chinos no vivieran la pandemia, ni se enteraran, ni supieran lo que es el virus. De hecho, había demasiada desinformación con respecto al virus, porque nadie conocía a nadie que se hubiera infectado hasta 2022, que la estrategia de COVID-0. COVID-0 básicamente era la idea, para que la entienda el público, es si hay un solo caso en tu ciudad, cerramos la ciudad entera hasta que encontremos a ese caso, ¿vale? Esa era. Entonces, mientras en Madrid o en Barcelona teníamos 5.000, 6.000, 30.000 casos al día, en China tenían 200 casos un día en 3 meses y por esos 300 casos cerraban la ciudad entera para encontrarlos, para aislarlos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Eso, que con esa estrategia de COVID-0, cuando ha llegado la Omicron, que era una variante que se expandía con muchísima más rapidez, aunque no fuera tan mortal, ha saltado por los aires la estrategia del gobierno chino, porque ya no podías cerrar una ciudad por 200 casos porque tenías 200 casos en todas las ciudades de China. Entonces se está intentando seguir con esa estrategia, en parte cerrando un poco los ojos, como digo, a algunos casos, porque si cerraras cada ciudad por un caso, cerrarías todo el país. Entonces lo que se está viendo es que es completamente inefectiva contra esta variante del virus, pero como los chinos son mucho de huir hacia adelante, pues siguen empeñados en su estrategia de COVID-0. Entonces, en 2022 sí ha sido un infierno para muchas personas, también y sobre todo para los extranjeros que se quejan en China. Se quejan sobre todo porque no vivieron 2020 y 2021 en países como España, como Italia, etcétera, y vivieron muy bien esa pandemia en Shanghái, saliendo todas las noches sin ningún tipo de restricción. Pero en 2022 sí que ha sido bastante infierno. El cierre de Shanghái, la mayor parte de los extranjeros que viven en China viven en Shanghái, Beijing, sobre todo Shanghái, y ahí han sufrido muchísimo ese cierre. Además ha sido muy duro, muy estricto, y hoy en día vemos más cierres continuamente porque se sigue expandiendo esa variante. Y los chinos no se han infectado todavía, por tanto, todavía son propensos a infectarse, no como nosotros, que todo el mundo conoce a todo el mundo que se ha infectado como mínimo una vez, a algunos 2 o más. Entonces, están viviendo una pandemia muy diferente a como nos lo han contado, y también les está afectando de manera muy diferente a la economía, a su vida y a su calidad de vida, sobre todo. Pues dicho queda, respecto a la calidad de vida, antes de pasar al próximo tema, yo he visto también un tuit que has puesto hoy, ¿no? De que ya China había superado en esperanza de vida a Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, ahí están los beneficios de tener una economía robusta y procurarle una mejor calidad de vida a tus ciudadanos, ¿no? Sí, si me permites, porque me he quedado con lo del COVID y quizá no te he acabado de contestar el tema de la economía, de cómo estaba hoy. Y ahora que lo unes con esto,
si vemos esa gráfica donde se ve que los chinos se han adelantado en esperanza de vida a Estados Unidos, sobre todo lo que se ve es la caída de Estados Unidos, como es la caída de prácticamente todos los países del mundo por culpa del COVID, por culpa de la pandemia que hemos vivido. Entonces, a pesar de todo y a pesar de que China vivió la pandemia sin la información que teníamos nosotros cuando nos llegó a nosotros y todo lo demás, no es que los chinos hayan crecido espectacularmente, ellos siguen creciendo en su esperanza de vida porque venían de muy abajo, es que el resto del mundo lo ha hecho muy mal. Incluso hoy en día, Adrián, se están viendo unas tasas de mortalidad, pues bueno, que parecen injustificadas o que algo no nos están contando, ¿no? Yo aquí no soy muy fan de las teorías conspiranoicas, pero dices tú, esta tasa de mortalidad tan grande últimamente, dicen que es el calor, ¿no? Pero bueno, no sé yo, pero bueno, cuestiones Yo de COVID aparte. no entiendo ni he querido entender porque había teorías de todo tipo. Tampoco me gustaba la estrategia de COVID cero especialmente. Yo me dedico a dar los datos, no a explicar lo que me gusta o no de China, intento explicar la realidad en la que vivo, pero sí, y uniéndolo al final con el tema económico, es cierto que todo el planeta está con una inflación brutal porque nos hemos pasado toda la pandemia hinchando nuestras economías de dinero, emitiendo sin parar, y ahora vemos los resultados y la recesión que vamos a provocar subiendo esos tipos de interés, mientras que China ha vivido la pandemia sin necesidad digamos, de dopar la economía, y ahora, cuando está sufriendo realmente efectos de la pandemia, porque ahora la están viviendo, pues tienen todas las herramientas que tiene una economía para, como digo, ¿no? Para dopar, bajando tipos de interés, etcétera. Entonces es curioso, mientras todo el mundo tiene inflación, China tiene una inflación controlada, mientras todo el planeta está intentando subir tipos de interés para pelear contra esa inflación, ya digo, esos tipos de interés que los están subiendo brutalmente van a provocar una recesión futura espectacular. Y en China lo que están haciendo es bajar los tipos de interés para seguir, digamos, impulsando la economía. Pues aquí en Europa, que Dios nos pille confesado, ¿no? Como decimos aquí muchas veces en España, ¿no? Porque el Banco Central Europeo, ya lo hemos visto hoy, también en Estados Unidos, la Reserva Federal, veremos a ver dónde acaban las economías occidentales, tanto hablar de las orientales, a ver dónde acabamos nosotros, también con esa burbuja de deuda a la que hacías alusión. Yo, Adrián, te lo digo, un breve inciso, me está gustando mucho la charla, a mí me gusta mucho aprender y me gustaría dar paso también a esa relación China-Taiwán a raíz de esta última visita de Nancy Pelosi, que por cierto, yo, temas políticos aparte, bueno, no lo voy a comentar, quiero que me lo comentes tú, el tema económico. A raíz de esta visita de Nancy Pelosi y continuo políticos americanos, ¿cómo está siendo? ¿Estas sanciones que está imponiendo China a Taiwán están afectando también a su economía? ¿Cómo se viven allí? Sí, realmente a mí me parece que estas sanciones son simbólicas. Realmente las sanciones para mí es una política muy estúpida, tanto cuando nos las ponemos nosotros contra Rusia, cuando las pone China con Taiwán. Me parece que es dispararse un tiro en el pie, pero es cierto que las sanciones que está poniendo China a Taiwán son bastante simbólicas. Yo no conozco la realidad de Taiwán en los últimos meses, pero diría que no les está afectando tampoco demasiado porque, ya digo, son más puestas en escena de cara a la opinión pública que en realidad algo tan potente como lo que se ha intentado con Rusia desde Europa, desde Estados Unidos. No, lo de China es más simbólico. Pues dicho queda, dicho queda. Y pasando ya a la siguiente materia, que también todo en el contexto global de la guerra, la nueva relación, por decirlo de alguna forma nueva, relación ruso-china, ¿no? Que estamos viendo que están aumentando las exportaciones de crudo a China por parte de Rusia. ¿Cómo este nuevo enfoque económico, estas nuevas oportunidades que se están dando, obligadas, claro, pero cómo lo veis allí en China? ¿Son oportunidades, incluso... Yo no sé si China concretamente, pero se está viendo mucha reventa de esas materias primas de Rusia a través de los países orientales? ¿Cómo lo estáis viviendo? La verdad es que también otra cosa que siempre explico, que estamos a veces confundidos, China y Rusia se han llevado mal siempre, siempre. Históricamente han sido como un perro y el gato. Es decir, nosotros vemos desde nuestro, digamos, reducto occidental, vemos
a todo el que no se lleva bien conmigo como si se llevaran bien entre ellos y asociamos desde que explicábamos la Guerra Fría, ¿no? Que pintábamos la mitad del mapa en rojo y decíamos, bueno, pues todos los rojos deben ser amigos entre ellos. Nada más lejos de la realidad, los rojos se llevaban fatal entre ellos. Siempre explico que China se preparó para una guerra nuclear contra la URSS, no contra Estados Unidos. Es decir, la guerra inminente era entre ellos. Nunca hubo una posible guerra inminente con Estados Unidos. Y eso hasta el día de hoy. Es decir, los chinos y los rusos se miran con muchísimo recelo entre ellos, a pesar, como digo, de todo lo que nos explican por la tele. Y lo que sucede es que la OTAN, Estados Unidos principalmente, se ha empeñado en hacer que se lleven bien. Entonces, al final, provocando a unos y otros, al final, aunque Rusia y China no se lleven bien entre ellos, de hecho se llevan bastante mal, o se han llevado históricamente bastante mal, al final tienen, entre comillas, un enemigo común. Y eso hace que al final se vean obligados a pactar, ¿no? Para que se haga una idea al público de lo poco bien que se llevan, si queremos verlo así, hasta ayer por la tarde las transferencias entre China y Rusia se hacían en dólares. Es decir, no, fíjate lo curioso, que seamos dos supuestos socios y que utilicemos la moneda de nuestro peor enemigo de ambos para nuestras transacciones porque no nos fiamos ni de nuestras propias monedas, ¿no? Es como se ha movido el mundo hasta ahora y ahora se empiezan a hacer transferencias, por ejemplo, para las ventas de crudo en moneda de uno u otro, en terceras monedas, etcétera, porque nunca se había usado otra moneda que no fuera el dólar. Entonces, imaginemos lo alejados que están entre ellos a pesar de que incluso geográficamente estén pegados, ¿no? Justamente como están pegados, como la geografía dicta mucho de la geoestrategia a nivel mundial, se sabe que en algún momento habrá conflicto entre China y Rusia y por eso históricamente se han llevado mal y por eso históricamente ha habido ese recelo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que China no le está comprando el petróleo a Rusia porque le caiga mejor o porque esté a favor de Rusia en esta guerra ni nada similar. China le está comprando petróleo a Rusia porque Rusia ha bajado de precio al no podérselo vender a sus clientes habituales en sus mercados habituales y China se está beneficiando de eso. Porque China, como decía al principio, es el mayor socio comercial del mundo y lo que quiere es comerciar con el mundo. Y si mañana le vende a Estados Unidos petróleo más barato que se lo está vendiendo Rusia, China se lo comprará a Estados Unidos. Porque China es lo más pragmático que existe a nivel comercial. Entonces, lo que está sucediendo es que le hemos bloqueado a Rusia su venta de gas, petróleo o lo que sea, y se ha girado hacia el otro lado y ha buscado nuevos clientes. No solo en China, también en India. Lo que está buscando es conseguir nuevos clientes para ese mercado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que por un lado, para vender más a China e India y otros países asiáticos, lo tiene que vender más barato, pero por otro lado, al no vendérselo a los occidentales, ha subido el petróleo de precio, por tanto, sigue ganando más Rusia de lo que ganaba antes de las sanciones, ¿no? Es decir, el tema de las sanciones es un desastre. Como decías, además, acabamos comprando nosotros el petróleo de segunda mano, petróleo ruso, con sobreprecio para no comprárselo a Rusia. Es decir, todo mal en la geopolítica internacional. Y especialmente en la geopolítica occidental, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante ese enfoque. La verdad es que por eso me gusta mucho conocer el punto de vista de las personas que están allí in situ, porque, bueno, la idea lógica que tenemos gran parte de los occidentales es que China y Rusia poco más que son hermanos, ¿no? Y ahí está bien esa opinión para decir, ojo, que no es tanto así como nos lo pintan, ¿no? Y me parece muy interesante ese gran matiz, ¿no? Y te quería preguntar, Adrián, y aquí viene a colación con lo que empezábamos también, ¿no? Ese vídeo que tanto llamó la atención de Propios y Extraños sobre la ruta del Ártico, ¿no? Profundicemos en esta ruta, Adrián. Bueno, pues básicamente yo siempre explico que China tiene tres problemas principales en el comercio, sobre todo en el comercio con Europa, que al final, como no solo la Unión Europea, sino toda Europa, es el gran socio comercial de China, ¿no? Y esos tres problemas son, uno, que China es más caro que sus rivales comerciales. Pensemos en India, si lo queremos focalizar ahí, pero podríamos hablar de Indonesia, de Malasia, de Myanmar, de Camboya, etcétera, aunque Camboya sea un aliado. Primero, China es más caro que esos rivales. Segundo, China tarda más en hacer el delivery de esos contenedores a Europa
que sus rivales, por propia lógica, por propia geografía. Y tercero, y casi diría el peor, aunque no se tenga mucho en cuenta, China se ve obligado a circular por las aguas territoriales de sus rivales. De hecho, durante mi estancia en China tuvimos un incidente donde se bloquearon las aguas territoriales de una serie de países y se encareció de la noche a la mañana el precio del transporte de los contenedores desde China. Entonces, esto es súper importante porque, por ejemplo, en el estrecho de Malaca pasa un gran porcentaje de todas las, no solo exportaciones, sino las importaciones de crudo de China. Entonces, es un punto demasiado crítico para China a nivel mundial, ¿no? Y esto no tiene solución. Es decir, o no tenía solución hasta ahora. Yo participé como asesor en la nueva ruta de la seda, cuando aún no era un tema oficial, por tierra, pero obviamente el tren nunca va a sustituir a lo que se circula por el mar, es una utopía, es completamente ilógico. Entonces, teóricamente, todo lo que llega a Europa desde China tiene que pasar por esas aguas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en el mundo a nivel ecológico? Y aquí no quiero entrar mucho porque también tengo detractores que me dicen que esto no es así, que el cambio climático no existe. No quiero entrar en eso, no quiero entrar si existe o no existe, o si es provocado por el hombre o no, no me interesa. Lo que sé seguro es que cada vez el Polo Norte se va deshaciendo ese hielo. Hay diferentes capas de hielo más denso, menos denso, etcétera. Cada vez es más navegable, de hecho en algunas épocas del año ya es completamente navegable, sobre todo bordeando la costa rusa, y por tanto de repente se abre ahí una nueva ruta de comercio, que será completamente navegable en 2050, esto ya lo sabemos y esto más o menos hay un consenso total entre los científicos, pero de momento es navegable en algunas épocas del año y mayoritariamente necesitas un rompehielos que custodie los supuestos barcos de transporte de mercancías, si es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, esto abre nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque se reduce considerablemente el tiempo, por ejemplo, desde China hasta Europa, no solo desde China, pero en mi caso yo me focalizo en esto porque quiero entender cuál es el interés de China en esta nueva ruta ártica, más allá del interés de Rusia, que también lo hay, lo explico en mi vídeo. Hay intereses militares, hay intereses económicos, hay intereses comerciales, que los separo y tiene una lógica separarlos aquí. Hay intereses científicos, hay intereses supuestamente climatológicos. Es decir, hay un cúmulo de intereses que van confluyendo y hay una serie de países que se intentan repartir esos derechos y está China pidiendo pues su parte del pastel, ¿no? ¿Por qué? Porque de llegar a Europa por la ruta ártica se reduce brutalmente, como digo, el tiempo, por tanto los costes, también la contaminación que supone tener a todos esos barcos un 40% del tiempo más navegando o no. Entonces cambia radicalmente las reglas del juego. También pensemos que quizás los que no se dedican al comercio no lo entienden esto y piensan que el Mediterráneo es muy potente a nivel comercial, pero el mayor puerto de Europa, de hecho el único puerto que está entre los 10 primeros del mundo, 9 son asiáticos, de esos 9, 7 están en China, pero el único puerto del mundo que no es que esté entre los 10 primeros del mundo, es el número 10, porque los 9 anteriores son los asiáticos, es Rotterdam. Entonces es el mayor puerto de Europa con mucha diferencia. Por tanto, donde quieren llegar los chinos no es al Mediterráneo, que podríamos pensar que dando todas las vueltas por el estrecho de Malaca, por el canal de Suez, por todo esto, bueno, ya llegamos a Grecia, ya llegamos a Italia, ya llegamos a España. No, eso no es interesante para los chinos. Donde quieren llegar es a Rotterdam. Entonces, cuando llegamos al Mediterráneo, todavía les queda pasar el estrecho de Gibraltar, subir por Portugal, toda Francia, para poder llegar a Rotterdam, ¿no? Entonces, la ruta ártica reduce brutalmente esos tiempos. Entonces, de ahí que haya tanto interés en China por desarrollarla y Rusia, que realmente tiene sobre todo intereses militares, pero también muchos intereses económicos por la cantidad de diamantes, por la cantidad de gas y petróleo que hay en el Polo Norte, pero también en zonas de Rusia que no era económicamente viable explotarlas y gracias a las inversiones chinas ya son viables explotarlas. Pensemos que por ejemplo, la mayor empresa del mundo de diamantes es una empresa rusa, controla, no sé si ahora hablo de memoria, pero creo que es un 25, un 30% de toda la extracción de diamantes a nivel mundial. Es una empresa estatal rusa y en cambio hay muchísimos diamantes tanto en Rusia como en el Polo Norte por explotar, que no está siendo económicamente viable explotarlos, pero que lo será en el futuro, ¿no? Entonces ahí confluyen dos intereses, de nuevo, dos enemigos íntimos que no tienen por qué llevarse bien, pero comparten en este caso un nuevo interés
y viendo cómo funciona el mundo ahora mismo y todas las tensiones que hay, pues a Rusia, Rusia que no estaba muy conforme en cederle, digamos, derechos de uso a China, está cediendo porque le está conveniendo, bueno, tener a China invirtiendo ahí para poder desarrollar esas zonas del globo. Pues me parece otra vez muy interesante, escuchaba con atención y es verdad, ¿no? Como China, que no tiene espacio territorial por la zona, pues a raíz de esa asociación con Rusia, pues parece que podrá tener acceso, ¿no? Veremos a ver, ¿no? Porque esto de las relaciones internacionales, y más en los tiempos que corren, están muy convulsas, ¿no? Están muy convulsas. Pero me parece interesante ese análisis, ¿no? Cómo a pesar de no tener espacio geográfico directo con el Ártico, pues bueno, yo creo que al final lo conseguirá porque yo he tenido clientes chinos, tengo también amigos chinos y si algo son ¿cómo lo diría? No, cuando se proponen algo en términos de logros Persistentes. personales, lo consiguen. Sí, sí. Yo suelo decir que, persistentes, te decía la palabra, yo suelo decir que el fenómeno de la prisa es un fenómeno occidental, ¿no? Que hemos exportado a China. En la filosofía china no existía, ¿no? Nosotros siempre tenemos como esa flecha en las religiones occidentales, que realmente son mesopotámicas, es una línea recta, ¿no? Nuestra idea de una flecha que tiene que acabar en un destino, que idealmente será el cielo o el infierno cuando nos muramos, etc. Mientras que los chinos tienen una concepción del mundo mucho más circular, es decir, no tengo prisa por llegar a ningún lado porque esto no va a dejar de dar vueltas, ¿no? Infinitamente. Entonces, nosotros tenemos como, por ejemplo, esto se ve mucho en nuestras democracias, ¿no? Por 4 años tenemos a los políticos que necesitan hacerlo todo en 3 años para el cuarto poder demostrar éxitos y ganar las próximas elecciones porque todo se hace en vistas de las próximas elecciones, ¿no? Los chinos pueden tener estrategias, y pasa lo mismo también con algunas otras civilizaciones, ¿no? Pueden tener estrategias a 50 años vista, no tienen prisa, ya llegarán. Entonces, en este sentido, la estrategia del Ártico es una estrategia que ningún país occidental ve. Estados Unidos, que sería el mayor interesado y tiene influencia en el Ártico gracias a Alaska, nunca lo ha tomado en serio. ¿Por qué? Porque son cortoplacistas, igual que nosotros, entonces tienen metas a 4 años vista, a 8 años vista, en los próximos 4 años invadiremos este país y este otro, y esto me hará ganar las elecciones o perderlas, o si supero ahora la inflación, pues podré ganar las próximas elecciones o no. Los chinos no, los chinos podrían vivir con inflación o podrían vivir con deuda o podrían vivir con una crisis porque tienen tiempo, no tienen ese estrés que tenemos los occidentales para cumplir unos objetivos concretos, más allá de que luego vayan a toda velocidad porque trabajan más o por otras casuísticas de su propia existencia, ¿no? Pero no es esa idea de la prisa para llegar a unos objetivos concretos que tenemos en Occidente. Pues dicho queda y bueno, saludar a todos los miembros que nos están viendo. Espero que estén al menos disfrutando lo mismo que yo porque me estoy acercando mucho a la cultura. Te voy a ser sincero, Adrián, yo he visto que habías participado en varios directos últimamente, pero no los he querido ver porque quería que este contacto con la cultura china, con la economía china, fuera de primera mano contigo en un directo aquí. No quería, por así decirlo, desvelar el pastel en un directo anterior. Así que, bueno, pues me alegro haberme reservado este conocimiento para desarrollarlo hoy aquí en esta tarde de directo. Muy interesante. Y Adrián, la siguiente cuestión, que veo que ya más o menos nos acercamos peligrosamente al tiempo que habíamos comentado, pero no puedo dejar de preguntarte sobre la crisis inmobiliaria que parece no, que muchos analistas pronostican que se acerca a China en relación con los bienes inmobiliarios, ¿no? Y las hipotecas. ¿Qué opinas de estos análisis catastrofistas? Que tienen un sentido, que tienen una parte de verdad, que hay números que bajo nuestra concepción de la economía parecen alarmantes. También te diría que cuando yo llegué a China ya me decían que había una burbuja inmobiliaria, ya me decían que había una burbuja bursátil, ya me decían que había una burbuja de deuda. Y todos los años me lo han ido diciendo expertos con datos irrefutables de que la burbuja reventaba ya.
Entonces, yo no lo sé, no soy capaz de predecir el futuro, pero yo dudo mucho de estas predicciones, más que nada por todo lo que se han equivocado todos los años desde que yo al menos vivo en China y voy viendo que la realidad no es tal y como me la cuentan, que yo me asomo por la ventana y veo un país completamente diferente al que me cuenta la prensa. Y es cierto que yo creo que muchas cosas que han explotado, el caso de Evergrande es el que se usa como ejemplo de que ya ha explotado el gran gigante chino, en parte yo creo que seguimos sin entender que es que ha habido una pandemia en el mundo y China la ha sufrido, como decía, la ha llevado mejor que otros lugares, pero no significa que no la haya llevado, o sea, que no la haya sufrido. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es una pandemia, no estamos viendo un estallido de la burbuja. Quizá la pandemia hace estallar esa supuesta burbuja, no lo sé. Pero, como digo, solemos buscar ratios que justificarían la burbuja en nuestros países y entonces justificamos con ellos la burbuja en China. Y, por ejemplo, el otro día me decían, es que un piso en China tardarías en recuperar la inversión 80 años si lo alquilas. Cuando los chinos no compran pisos para alquilarlos, porque los chinos es tan diferente nuestra cultura que no logramos entender cosas como, por ejemplo, que los chinos no compran una vivienda para siempre, aunque el término para siempre no me gusta nada y también sería discutible esto porque nos quedamos con la foto y no vemos la película, pero supuestamente en Occidente compramos los pisos para siempre, ¿vale? Una casa, un terreno, lo compramos para siempre. Es una tontería porque los chinos que compraban un piso hace 100 años también lo compraban para siempre y entró un gobierno comunista y cambió eso. Es decir, mañana puede entrar un gobierno comunista en nuestros países y cambiar eso. Entonces, esta idea del para siempre es también muy occidental y no me aporta mucho, ¿no? Pero suponiendo que nosotros compramos un piso para siempre, los chinos lo compran por 70 años. En función al tipo de uso, viviendas son 70 años, después hay 50 años, 40 años, en función si es industrial, comercial, etcétera. Pero un piso lo comprarías por 70 años. Por tanto, ya no tiene ningún sentido analizar la rentabilidad de la vivienda con respecto a alquilar ese piso durante X años para recuperar esa inversión, cuando tardarías 80 años en recuperar una inversión de algo que perderías a los 70. Entonces, realmente tampoco lo vas a perder. Podríamos dedicar un episodio solo al tema de la vivienda, pero es un ratio que nos funciona a nosotros con nuestra concepción de lo que es una vivienda, pero no les funciona a los chinos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si nosotros desecháramos los cubiertos a la basura y alguien para contar las veces que se come en España se fuera a la basura y contara los cubiertos que hay en la basura y dijera, vale, pues en España se come 3 veces al día, tantas personas, porque no sé qué, porque hemos hecho un estudio. Si ese estudio lo hicieras en China, daría que habría 0 comidas porque no encontraríamos cubiertos en la basura. Entonces diríamos, los chinos no comen, ¿no? Entonces diríamos, no, que comen con palillos, que es otra forma de comer, ¿no? Entonces, mi sistema de medición no es correcto en China, ¿no? Este ejemplo, que parece una estupidez o lo hago reduciéndolo al absurdo para que lo entiendan los niños, es lo que vemos continuamente en mediciones sobre la economía china de algo que culturalmente tiene sentido en nuestros países, pero que no tiene ningún sentido en China. Dicho esto, obviamente, si los chinos siguen endeudándose y si sigue aumentando hasta niveles infinitos las viviendas, pues tarde o temprano sí habrá una burbuja y tarde o temprano sí estallará. Lo que yo no sé es si ya hemos llegado a ese punto, si estamos en ese punto, si va a estallar ya. Los predictólogos te dicen, como ya anunciamos el año pasado, bueno, si lo anunciaste el año pasado es que te equivocaste. No dicen como ya anuncié hace 37 años porque les da vergüenza y porque se les escaparía la sonrisa, pero es que llevan, tengo un vídeo de hecho de todas las predicciones de la caída de China desde hace 40 años, todos los años, desde hace 40 años, todos los años. Entonces, yo no sé si, de nuevo, por enésima vez, yo no sé si va a caer o no China, pero permíteme que sospeche de estas predicciones, ¿no? Pues dicho queda, Adrián, me gusta, bueno, que se analicen las cosas y decir, estos son los datos y lo que pasará. Y me parece sensato, ¿no? Ese punto de decir, yo no sé lo que pasará exactamente, pero los análisis con la perspectiva, con este cristal occidental, ojo, cuidado, que a lo mejor allí en China no es lo mismo, ¿no? Me parece muy sensato y esa prudencia siempre es buena y tú también lo sabes, más que nadie, en los negocios. Y hablando de negocios en China, pasamos ya a lo que podría ser el último apartado de esta entrevista y lo que yo creo que a lo mejor a ti más te puede gustar, ¿no? El tema de hacer negocio en China.
¿Cómo está la situación actualmente? ¿En qué ha cambiado desde que tú llegaste? Porque, bueno, ayer saltaba la noticia también que Apple está intentando transferir esas fábricas a la India, ¿no? ¿Cómo está siendo esa crear Te digo, negocio? perdona, te digo, Apple está intentando trasladar las producciones a la India desde hace 1000 años también. Es decir, pensemos que nosotros no producimos en China porque nos caiga bien los chinos o porque nos caiga bien o porque seamos procomunistas o porque seamos todo eso que me dicen o que me acusan. Yo estoy en China porque me conviene, ni más ni menos. Exactamente igual que a miles de empresarios que el lugar donde les ha convenido más estar durante el siglo XX ha sido China, ¿no? Entonces a Apple le ha convenido estar en China, igual que a Nike, igual que a Adidas, igual que a todos los demás. Ahora que te hablan del trabajo esclavo, se mueven a Camboya, donde tienen a niños trabajando en fábricas, cuando en China, cuando sí había trabajo esclavo, a nadie le interesó porque nos benefició y porque estaban ahí, como digo, Nike, Adidas y todos los demás empleando a niños. Hoy en día eso ya no existe, a pesar de que se sigue diciendo. No hay niños trabajando, no hay condiciones infrahumanas, no existe nada de eso y justamente hoy acusamos a los chinos de eso cuando nos beneficiamos todo lo que pudimos cuando esas acusaciones sí eran lógicas, ¿no? Desde el punto de vista de los negocios de emprendedores, ¿no? que es lo que me contacta a mí para producir en China, para comprar productos. China todavía es la fábrica del mundo, pero es cierto que China es un país carísimo porque, de nuevo, al contrario de lo que nos dice la prensa, los sueldos en China son altísimos. Hoy en día no es un país tercermundista, hoy en día es muy caro producir en China por culpa de, bueno, de ese enriquecimiento que ha sufrido el país. Pero todavía se pueden hacer negocios en China y se pueden hacer negocios porque a pesar de ser mucho más caro que países como Vietnam, Camboya, Myanmar, India, Pakistán, todos los demás, Indonesia, Malasia, etc., China tiene unos niveles de eficiencia productiva que todavía son incomparables con el resto del mundo, ¿no? Por eso me hacía gracia un vídeo también que analicé hace tiempo de otro canal que decía los chinos son muy poco productivos industrialmente. Es una locura, es una auténtica locura. Si todos los empresarios del mundo nos hemos ido a China es porque era el lugar más eficiente para producir con muchísima diferencia, ¿no? Entonces, como suele decir una vez un presidente americano, le preguntaba, y bueno, el presidente de hecho es Trump, preguntaba a un ingeniero en una visita a unas fábricas o aseveraba que volverían a traer la producción de los iPhones a Estados Unidos, ¿no? Y le respondía, lo siento, señor, o sea, no hay tecnología disponible en Estados Unidos para producir iPhones, o si lo hiciéramos sería 100 veces más caro de lo que lo hacen los chinos, ¿no? Es una auténtica locura. Entonces, obviamente, Apple está intentándose llevar sus fábricas a India. Como digo, si no lo ha hecho antes es porque los indios son más ineficientes, porque no hay tecnología, no hay logística adecuada en India para llevarse esas producciones. Cuando lo haya, se irán, como toda lógica del mercado. Como decía, cuando un país se enriquece pasa a ser más caro, se acaban las oportunidades y, por tanto, nos llevamos las fábricas a otro lado. Esto lo ha hecho Zara yéndose a Camboya, esto lo han hecho Nike, Adidas en Vietnam, etc. Es parte del juego, pero todavía se pueden hacer negocios. Y en China es a lo que me dedico. Yo también tengo una oficina en Camboya y también algunos de mis clientes ya se han movido a Camboya por estas razones, porque nosotros vamos donde es más barato, ¿no? El dinero no tiene ni patria, ni ética, ni tiene absolutamente nada, va donde se puede multiplicar más y mejor. Y nos ha interesado tenerlo en China hasta digamos, mitad de la década pasada. Y ahora cada vez más nos interesa llevárnoslo a otros países, pero todavía hay muchísimas oportunidades porque hoy en día se producen productos mucho más complejos, digamos, en China, productos de mayor valor agregado, productos tecnológicos. Y entonces, bueno, se van yendo los clientes que producían quizá productos más básicos como textil, calzado, etcétera, muebles, y llegan otros clientes que producen. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con startups, que hacemos prototipos para ellos, hacemos productos tecnológicos. Ahora estamos muy metidos en el tema del coche eléctrico para llevar coche eléctrico al mundo, porque es salvo Tesla, que de hecho su fábrica más eficiente la tiene en China. Todas las demás marcas relevantes del momento están en China. Entonces, de nuevo, China será muy cara para muchas cosas, pero como tecnológicamente están mucho más avanzados que el resto del planeta, bueno, pues van a ser el gran exportador de productos tecnológicos del futuro, ya lo son, y por ahí se abren nuevas oportunidades. Y antes, solo déjame un par de mitos que suelo, digamos, refutar en mis charlas, en mis conferencias. Uno de ellos es la idea esta de que necesitas tener un socio chino para abrir una empresa en China. Esto es una barbaridad. Incluso me encuentro a expertos
en China, que han vivido en China, que lo dicen, y lo dicen porque no se dedican a esto y por tanto hablan sin saber. Yo me dedico a abrir empresas para clientes extranjeros y obviamente abrimos empresas, llevo toda mi vida abriendo empresas 100% extranjeras, sin que sea necesario ningún socio chino. Si alguien te dice que necesitas un socio chino para tener una empresa en China, te está engañando. Pero vamos, esto es... solo hace falta googlear empresa 100% extranjera en China y te saldrán 1000 empresas como la mía ofreciéndote esos servicios. Es decir, no es que yo tenga un conocimiento secreto que nadie más tiene. Esto es Vox Populi, pero sin embargo los periodistas o personas que no se dedican a esto siguen explicando barbaridades, porque no se le puede llamar de otra manera a una falacia de este calibre, ¿no? Y la segunda sería, que va muy unida a la primera, y es la transferencia de conocimiento. No está más de especial gracia. Si vas a China, le tienes que transferir tu conocimiento a tu socio chino. Como decimos ya, si no hace falta socios chinos, ya no le vas a tener que transferir tu conocimiento a nadie. Es decir, refutando la primera, refutamos la segunda. Pero es que aunque tuvieras un socio chino, no tienes que transferir. O sea, no sé, no entiendo para nada esa información que se da sobre China siempre, haciéndolos ver como malignos. No, lo que nos ha pasado a veces con mi socio chino, con mi socio canadiense o con mi socio español es que él pone el dinero y yo pongo el trabajo, yo pongo mi idea, y entonces si a eso le llamamos una transferencia de conocimiento, pues bueno, pues será porque me interesa, ¿no? Porque estoy buscando un socio chino que ponga el dinero y un inversor que me ayude a desarrollar mi negocio. Entonces no es que le esté transfiriendo conocimiento a él, es que estamos montando juntos un proyecto, ¿no? Entonces son tonterías que se siguen repitiendo, que las siguen repitiendo teóricos expertos sobre China, y este además es mi campo, ¿no? Que es el campo del comercio. Dan especial rabia porque estamos desinformando brutalmente, ¿no? Pues Adrián, me parece muy interesante las dos cosas últimas que querías hacer precisión. Y yo, respecto de la última, eh, lógicamente pienso como tú que es infundado todo ese miedo, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que China como país, y yo creo que de ahí ha pillado a contrapié a muchos otros países como Estados Unidos, que pusieron allí las fábricas masivamente en el siglo pasado. Yo creo que China ha hecho bien eso de decir, estáis fabricando aquí, pero yo tengo interés en saber cómo lo fabricáis y después voy a tener mi modelo. Yo creo que ese no es que haya sido ni robo ni tengo que contratar a una persona china para que... Yo creo que ha sido mérito de buscar el interés, de buscar cómo se hacen las cosas, y ellos, bueno, hay mucha industria que tú ves que se han instalado allí y ahora los chinos lo hacen mejor que ellos. Y yo eso, al revés de verlo como algo demoníaco o algo a atacar, yo ojalá hubiera más personas o más mentalidad así en Occidente, ¿no? Yo veo eso, ¿no? No sé qué opinas tú sobre ese aspecto. Sí, aquí unas precisiones. Primero, esto es lo que se lleva haciendo en todo el planeta desde siempre. Es decir, cuando un país es pobre, lo que busca es que haya inversión extranjera, no solo porque traigan esas fábricas, y esas fábricas incluyen traer maquinaria, y esa maquinaria la entenderemos, eso es capital tecnológico, ¿no? Sino por el capital humano, es decir, esos ingenieros que mandan los estadounidenses o los alemanes o los suecos enseñarán a los ingenieros chinos y habrá un derrame de esa tecnología, de esa información. Pero esto no es que obliguemos al sueco a confiésame la fórmula de la Coca-Cola, no. Es que el chino aprenderá a fabricar bebidas parecidas a la Coca-Cola o aprenderá a fabricar coches parecidos a Mercedes porque estará aprendiendo del ingeniero de Mercedes, ¿no? Exactamente igual que pasa por ejemplo, he estado haciendo unas conferencias en Latinoamérica y yo les decía lo mismo con respecto a los chinos. Es decir, les decía, si abrís una zona de libre comercio, de una zona especial, y vienen inversiones chinas, vendrán ingenieros chinos, aprenderéis de ellos, vuestro público joven se irá nutriendo de esa información, habrá un derrame de conocimiento y aumentará vuestro capital humano para que la siguiente generación de inversores sean locales. Exactamente lo que ha hecho China, pero lo que ha hecho Vietnam, lo que ha hecho Camboya, lo que ha hecho Indonesia, lo que ha hecho Malasia. Y lo que hemos hecho nosotros en España cuando, no sé, después de después de la dictadura o durante la posguerra civil, cuando llegaban inversiones
europeas y nos íbamos nutriendo, se iban educando nuestros técnicos con esos ingenieros que venían de fuera. Es decir, esto lo han hecho todos los países y es lógico que lo hagan los chinos y evidentemente han sido muy listos y han sabido nutrirse de esa información y replicarla. Y en segundo lugar, la última precisión es que los chinos copian. Sí, efectivamente, los chinos copian, todos copiamos. Lo que pasa es que los chinos copian mejor, es cierto. Pero todos intentamos copiar, igual que, como decía, cuando vinieron los alemanes y pusieron sus plantas de producción en España, pues después nosotros intentamos copiar y crear nuestras plantas de producción propias. No lo sé, de alguna manera copiamos. Lo que sucede es que los chinos copian mejor, pero yo suelo decir que algún día descubriremos que cuando los chinos iban segundos, no copiaban por malvados, sino porque iban segundos. Y obviamente el segundo le copia al primero. Y hoy en día, en muchas cosas, los chinos van primeros, por tanto, ya no nos copian, no nos pueden copiar porque vamos por detrás de ellos. Y de hecho, nosotros lo que hacemos es copiarles a ellos en muchísimas tecnologías, ¿no? Como por ejemplo, hace poco, siempre digo que WhatsApp está a años luz de WeChat, por ejemplo, y a la gente se piensa que exagero cuando digo que tengo que degradar mi nivel tecnológico cuando voy a Europa para poder comunicarme con mis amigos. La gente se piensa que exagero. Y hace poco Elon Musk decía que ya no es que quería comprar Twitter y decía, quiero comprar Twitter para hacer que se parezca mínimamente a WeChat, que sería una locura, pues son plataformas completamente diferentes, ¿no? Pero me gustó que lo dijera alguien como Elon Musk, que se supone que, bueno, que tiene un ejército de fans y que es un hombre reputado supuestamente en Occidente, porque lo que dijo es, no pretendo que esto sea como WeChat, solo que nos acercáramos algo a WeChat ya sería un éxito brutal para la tecnología occidental. Entonces, que alguien supuestamente respetado diga eso, pues me da más credibilidad, ¿no? Porque yo no soy nadie y cuando hablo de WeChat también la gente se piensa que exagero, ya digo, pero me alegra que alguien tecnológicamente tan avanzado o tan puesto en primera línea de la evolución tecnológica se dé cuenta de lo lejos que estamos de China en muchísimos puntos a nivel tecnológico, ¿no? Y que, como digo, cuando iban segundos nos copiaban, ahora que nosotros vemos sus tecnologías y vemos lo atrasados que estamos, les copiamos a ellos. No es una cuestión de que los chinos sean malos, es una cuestión de que el segundo siempre copia al primero, ya está. Pues dicho queda, me alegra todo lo que estás comentando porque es un pensamiento muy común que yo tengo. Saludo a todos los que están comentando, que son muchos y a lo mejor no me paro lo suficiente, pero por no interrumpir la conversación. Y es verdad, es que, por ejemplo, en TikTok, una red social, lo vemos. Instagram está copiando TikTok, Facebook igual, casi todas. YouTube, donde estamos viendo, donde la mayoría de gente verá este directo también. El tema de Huawei con el 5G. Han tenido que cortarle los frenos porque no podían, Estados Unidos no podía con esa tecnología tan puntera que bueno, que allí es una realidad, ¿no? El 5G, por lo que yo tengo tan entendido. Aquí depende de la zona, ¿no? Y bueno, Adrián, yo no te quiero entretener más porque veo que estás en un sitio paradisíaco y quiero dejarte que disfrutes, creo que es en México, ¿no? Donde estás, ¿no? Ahora de charla. México, sí. Y yo me gustaría despedir esta jornada, que para mí he disfrutado como un niño chico, dejando que nos des tu última intervención, tu última valoración general, totalmente libre. Y de verdad, compañero, reiterarte, muchas gracias por pasarte por el canal esta tarde. Y somos todo Bueno, oídos. muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por invitarme y a todas las personas que tienen algún tipo de interés o que están dispuestas a cambiar de opinión, aunque quizá no les guste parte de las cosas que digo, ¿no? Muchas veces me acusan de ser poco menos que un promotor del gobierno chino y de todo lo demás, simplemente por explicar la realidad en China. Ya digo, muchas veces es una realidad que no me gusta o que yo la haría de otra manera, pero no me dedico a opinar sobre lo que veo, sino a analizar lo que veo. Y, y como comentario final diría, intentemos ver las cosas despasionalizando los debates. No pensemos en que son el enemigo o que les quiero mal y por tanto voy a mirar todas las estadísticas de forma negativa porque me conviene. En primer lugar, no nos conviene, pero aunque nos fuera bien que a China le fuera mal, ya digo, está tan unida al mundo que no nos conviene que a China le vaya mal, pero aunque ese odio supusiera algún tipo de beneficio, intentemos quedarnos con lo bueno, intentemos usar lo que podemos de China, intentemos aprender, intentemos complementar. Yo en charlas que doy en universidades les explico a los estudiantes que
que la inflación económica para mí es la menor de las inflaciones. Lo que veo yo a nivel estudiantil es una inflación de currículums fotocopiados, ¿no? Salen todos de la universidad con el mismo currículum. Y yo les digo, si os informáis un poquito de China, si os especializáis en China, vais a tener un currículum único. Cuando todo el mundo de lo que sabes de Europa, de Estados Unidos, todos sabemos lo mismo. Todo el mundo sabe inglés, todo el mundo... O sea, hay una inflación, como digo, de personas iguales, ¿no? De fotocopias. Y aunque no te guste China, aunque lo odies, míralo egoístamente si quieres. E intenta informarte, intenta buscar beneficios si quieres, ya digo, de manera egoísta. Y si no quieres ser tan egoísta, pues abre tu mente, intenta culturizarte más, intenta ver, siempre digo, entender las cosas que pasan en el lugar donde pasan las cosas. Y el lugar donde pasan las cosas hoy es China, ¿no? Entonces seguimos mirando a Estados Unidos, donde nos llega la información de segunda mano, ¿no? Porque primero ha pasado por China, luego pasa por Estados Unidos. Entonces, cuando los americanos te validan un producto, no sé, el triciclo este que ahora está de moda eléctrico, o cualquier cosa, o los selfies, cuando nos reíamos de China, cuando veíamos a los chinos en las cafeterías haciéndose selfies, ¿no? De repente ahora ya es algo común entre nosotros, pero primero lo han tenido que validar los estadounidenses, ¿no? Entonces siempre, en lugar de coger la información, los productos, las costumbres, las ideas nuevas de primera mano, dejamos que primero nos las prevalide otro, que para nosotros es el líder, y a partir de ahí las cogemos con mucho tiempo de retraso, ¿no? Entonces creo que podemos ganar mucho tiempo, avanzarnos al mercado o a las tendencias, etcétera, mirando mucho más a China, aprovechándonos de que ahí está la fuente de los productos, de muchas cosas que suceden en el mundo. Y una frase que siempre repito en mi canal, una frase de John Stuart Mill que dice que toda nueva idea pasa por 3 procesos: ridiculización, discusión y adopción. Entonces nos quedamos siempre ridiculizando las cosas chinas hasta que, como digo, en Estados Unidos se empieza a discutir y eventualmente se adoptan. Y entonces nosotros, eso está bien, eso es una buena idea, vamos a adoptarla también nosotros, ¿no? Miremos un poquito más a China, que seguro que hay muchísimas cosas de las que podemos aprender, y las cosas que no nos gusten, pues con descartarlas no tenemos ningún problema. Pues me ha gustado esa reflexión final. Y bueno, Adrián, un placer tenerte con nosotros, compañeros. Mañana está el vídeo en YouTube y gracias a todos los que nos habéis visto. Veo hasta letras en otro idioma. No sé si será bueno o malo, pero os agradezco a todos los que habéis estado. Y Adrián, un fuerte abrazo, compañero. ¿Vale? Un abrazo, gracias. Adiós.